Buenas tardes, bienvenidos a Implexis, a la 23ª edición del Simposio Internacional de Física. Les pedimos a todos los participantes mantener el micrófono apagado durante toda la sesión para evitar interrupciones. Para nuestro público en Zoom, en caso de cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse durante la sesión, les pedimos que le manden mensaje directo al staff, que tienen el nombre de Implexis Staff en esta sesión. Si desean hacerle una pregunta al doctor Hernández, les pedimos que la envíen como mensaje directo a Implexis Q&A. Para aquellos que nos ven de forma presencial desde el TEC de Monterrey, le pueden hacer llegar sus preguntas simplemente levantando la mano. Hoy nos acompaña el doctor Antonio Hernández. Antonio Hernández es un investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck para Radioastronomía en Bonn, Alemania. Es miembro del consorcio internacional Event Horizon Telescope y es uno de los 13 mexicanos que participó en la obtención de la primera imagen de un agujero negro en la galaxia Messier 87 en el 2019. Antonio hizo su doctorado en astrofísica bajo una contutela internacional en el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología IRAP en Toulouse, Francia, y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia. Su tema actual de especialidad es el estudio de la física y la química en regiones de formación estelar a partir de observaciones obtenidas con radiotelescopios y radiointerferómetros. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecerles por la invitación para dar este taller. Voy a compartir por aquí mi pantalla, a ver si se puede ver. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, lo podemos alcanzar a ver. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy quisiera platicarles un poco sobre las moléculas prebióticas en el universo y en este taller vamos a tratar de hecho de encontrar moléculas prebióticas nosotros mismos con ayuda de uno de los radiotelescopios más poderosos del mundo. Y bueno, aquí está el contenido de este taller. Entonces, la primera parte de este taller consiste en un poco de teoría. Vamos a hablar sobre el origen de la vida en la Tierra, sobre el ADN y el ARN, que son las moléculas que tienen la información sobre los seres humanos aquí en la Tierra. Hablaremos de las moléculas que se han encontrado en el espacio, el espectro molecular, que es la huella que dejan este tipo de moléculas. Hablaremos de ALMA, que es el telescopio más grande del mundo, y sobre las herramientas que vamos a utilizar para analizar datos astronómicos. En la segunda parte de este taller, ya la práctica en sí, les voy a hablar sobre el objeto que vamos a estudiar, que se llama IRAS 16293, y el tipo de bases de datos que vamos a utilizar para justamente buscar estas moléculas y finalmente pues vamos a tener la oportunidad de inspeccionar nosotros mismos estos datos. Y finalmente pues haremos una discusión sobre las moléculas que encontremos y cuál es su importancia para la formación de la vida. Entonces vamos a la primera parte. Y de hecho, antes de hablar de moléculas prebióticas, quisiera que habláramos un poco sobre la definición de la vida misma, al menos como la conocemos el día de hoy. Algo interesante es que esta definición de la vida pues, es algo que se ha manejado desde hace mucho tiempo y antes en la antigüedad se manejaba más bien desde un punto de vista filosófico. Ahora con la ciencia pues tratamos de ser un poco más rigurosos y tratar de definirla de manera más científica y digamos que la definición más, digamos, más reciente que conocemos es más o menos de los años 60 y resulta que hubo un químico, James Lovelock, que fue llamado por la NASA en 1965 y fue invitado para participar en el primer intento de descubrir la existencia de la vida en Marte. La NASA estaba interesada en saber si había vida en Marte, pero uno de los principales problemas era tratar de encontrar cuáles eran los criterios para distinguir justamente si había vida en este planeta o no.
Y algo que este científico Lovelock, este químico británico, notó fue la enorme diferencia que había, por ejemplo, entre Marte y la Tierra, ¿no? Aquí les muestro una imagen de cómo se ven las dunas marcianas por Curiosity. Y él hacía una comparación pensaba en una comparación directa entre nuestro planeta y Marte, y eso lo llevó a formular una hipótesis, lo conoce como la hipótesis de Gaia. Utilizó este nombre por Gaia, que es como una representación de la vida misma en la mitología griega. Y él lo que decía es que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un sistema donde la vida se encarga de autorregular sus condiciones esenciales, tales como la temperatura, la composición química y, por ejemplo, en el caso de los océanos, de la salinidad. Entonces, en cierta manera, esta hipótesis visualiza la Tierra como un sistema autorregulado, o sea que como un gran organismo vivo. Lovelock lo propuso como la Tierra siendo como un gran organismo vivo. De hecho, esta definición de alguna manera se había explorado un poco antes, pero esto, digamos, esta comparación entre Marte y la Tierra fue lo que lo llevó a proponer esta hipótesis, ¿no? Pero resulta que muchos científicos no estuvieron de acuerdo con esta hipótesis porque decían que era poco rigurosa y que más bien tenía incluso un punto de vista filosófico, ¿no? Y más adelante, en 1972, hubo dos biólogos que también eran filósofos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, que definieron un concepto, el concepto de la autopoiesis, en un libro que escribieron que llamaron De máquinas y seres vivos. Y lo que ellos decían es que los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares. ¿Qué quiere decir que sea algo autopoiético? Pues quiere decir que son sistemas moleculares que se reproducen a sí mismos, y ese hecho, la realización de esa producción a sí mismo, constituye la vida misma, ¿no? Era lo que ellos definían. Y bueno, pues este concepto se fue refinando más adelante con el tiempo. Más adelante, en 1978, hubo un biólogo estadounidense, James Grier Miller, que la define de manera más sencilla y que engloba más o menos lo que había dicho Maturana y Varela, que es, definen la vida como un conjunto de funciones complejas que son parte de un sistema completo que se organiza y se desarrolla a sí mismo. No solamente que se desarrolla a sí mismo, como proponía Maturana y Varela, pero también que se organiza a sí mismo. Y él escribió, de hecho, pues toda una teoría sobre los sistemas vivientes y qué significaba que se pudieran organizar y desarrollar a sí mismos estos sistemas, ¿no? A diferentes niveles. Después, en 2002, más recientemente, hubo otro bioquímico estadounidense, Daniel Koshland, que de hecho caracterizó la vida en 7 tratados fundamentales, en algo que él llamó los 7 pilares de la vida. Y estos 7 pilares, pues son estos 7 puntos que les muestro aquí. El primer punto de o el primer pilar, se refiere a un programa. Es decir, que el sistema viviente necesita un plan para desarrollarse. En este caso, el plan de desarrollo para nosotros los seres humanos es el ADN, que contiene toda la información eh, sobre el ser humano, ¿no? La siguiente es la improvisación, y esta improvisación se refiere a modificar el programa en respuesta a cambios ambientales, que es básicamente la teoría de Darwin de la selección natural. La compartimentación también se refiere a que cualquier organismo tiene funciones múltiples que están distribuidas en un sistema único, pero además tiene un volumen limitado. Es un sistema que no puede ser infinito. Es un sistema que requiere energía para mantener diferentes funciones con el tiempo. Un sistema que requiere de la regeneración también, que se necesita regenerar células ya sea parcial o totalmente. Y por ejemplo también necesita de la adaptabilidad, y pues es básicamente la capacidad de sobrevivir en lugar de la mutación de un programa, ¿no? Una parte puede ser la mutación, que se refiere a la improvisación, pero la otra es la capacidad que se tiene para sobrevivir, ¿no? A diferentes cambios ambientales, etcétera. Y la última, que es la seclusión,
que básicamente lo que hace es que previene que las reacciones químicas y los procesos que se llevan a cabo en un ser vivo interactúen de manera muy dramática y que se cree el caos, ¿no? Se tiene que encontrar un balance y básicamente ese balance lo juegan las enzimas en un sistema viviente. Entonces aquí les muestro un dibujo de Daniel Koshland, que lo muestro aquí también, sobre el templo de Piceras. Él llamó a estos 7 elementos Piceras por sus siglas en inglés, y que básicamente necesitamos todos y cada uno de ellos para que la vida se pueda dar tal y como la conocemos. Y de hecho, pues esta definición de la vida como un sistema viviente complejo le ha permitido a la NASA poder definir su búsqueda de vida, por ejemplo, en otros planetas, ¿no? O en otros lugares del universo. La NASA tiene un programa o un instituto, el SETI, por búsqueda de vida extraterrestre, por sus siglas en inglés, que se dedica a tratar de encontrar vida en otros lugares del universo, ¿no? A partir de, por una parte, del análisis de señales electromagnéticas con radiotelescopios, y la otra por el envío de mensajes de distinta naturaleza al espacio, esperando que en algún momento estos mensajes sean contestados por algún tipo de civilización, si es que hay en otras partes del espacio. Bueno, y entonces ahora podemos preguntarnos cómo se originó la vida, y pues hay diferentes teorías. Quizá hayan escuchado sobre esta teoría que se volvió famosa cerca de 1900, que es la hipótesis de la panspermia. Y esta hipótesis lo que propone es que la vida existe básicamente en todas las partes del universo y que se distribuye por medio de, por ejemplo, de meteoroides, de asteroides, cometas, planetoides e incluso por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos. De hecho, esto es algo que se ha discutido mucho la NASA sobre las misiones, eh, por ejemplo, a Marte, o las misiones futuras a otros planetas. Lo que se quiere evitar es que de manera accidental se lleven microorganismos de la Tierra que puedan afectar de alguna manera la vida, si es que la existen en otros planetas, ¿no? Y este concepto tomó mucho, sobre todo en 1908, un premio Nobel de Química, Augusta Arrhenius, la utilizó para explicar el comienzo de la vida, pero pues esta teoría es solamente una hipótesis, no es algo que esté aceptado universalmente. Y de manera más general existen 2 teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Uno es el de genes primero y el otro es el de metabolismo primero. El de genes primero dice que el ADN se formó primero porque es el que de hecho se encarga de codificar y sintetizar las proteínas. Y la otra teoría es que considera que el metabolismo es primero, y en ese caso las proteínas fueron las que se formaron primero y dieron lugar a la formación del ADN y el ARN. Pero hay una teoría incluso más general que dice que ambas se llevaron a cabo de manera independiente, y en este caso el ARN sería como el ancestro común porque comparte muchas propiedades con el ADN, ¿no? Pero pues se sintetiza gracias a las proteínas. Entonces aquí les muestro un esquema del ADN y del ARN, del ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Y resulta, y lo que se piensa es que justamente estas dos moléculas o macromoléculas, el ADN y el ARN, son los primeros bloques de la vida en la Tierra. Resulta que estas dos macromoléculas están formadas por lo que se conoce como nucleobases, 5 nucleobases distintas: la adenina, la tiamina, la citosina, la guanina y el uracilo. Y si se fijan, pues estos dos están formados por citosina, guanina y adenina, pero el ARN contiene uracilo, mientras que el ADN contiene tiamina. Y la estructura también es distinta. La estructura del ADN es como una doble hélice, mientras que para el ARN es como una
no es una hélice completa, es como la mitad de una hélice, ¿no? O una hélice sencilla. Y resulta que el ADN contiene toda la información, digamos, todas las instrucciones que se necesita para llevar los procesos metabólicos, pero también depende del ARN, porque el ARN está, digamos, involucrado en procesos intermedios, en los procesos de sintetización o de síntesis de proteínas. El ARN juega un papel muy importante. Y bueno, hubo algunos científicos que trataron de entender de si era posible crear el ADN o el ARN en las condiciones primitivas de la Tierra. Entonces lo que hicieron fue una especie de simulación para ver si se podían formar este tipo de moléculas. Entonces hicieron un experimento en el cual tomaron agua, básicamente con la composición del océano, y la calentaron, simulando las condiciones de la Tierra temprana, porque en ese momento, cuando la Tierra justo se acababa de formar, las temperaturas eran mucho más altas, las condiciones eran mucho más violentas, y pues calentar esta agua con componentes del océano, pues es más o menos la manera de simularla. Hacían que este vapor de agua interactuara con chispas, porque también se supone que en ese momento en la Tierra había mucha actividad eléctrica, y pusieron gases de la atmósfera primitiva, ¿no? Estos gases de vapor de agua, de metano, de amoníaco, incluso del hidrógeno molecular, y después lo que se hace es condensar el resultado de esta interacción con estas descargas eléctricas, y lo que se hizo es que se obtiene una muestra y esperaron alrededor de una semana para ver qué tipo de moléculas se habían formado después de que el agua había pasado por estas condiciones, y se encontró de este experimento que la solución final tenía 20 aminoácidos conocidos. Y pues esto era muy interesante porque finalmente los aminoácidos son un tipo de moléculas que dan lugar a la formación de proteínas. Pero lo que no se encontró en este experimento fueron las nucleobases, que son las que forman al ADN y al ARN. Más adelante, en 2015, de hecho bastante recientemente, los científicos de la NASA hicieron experimentos basados justamente en este experimento de Miller y de Urey, y lo que hicieron fue simular condiciones similares al espacio exterior utilizando un componente más que se conoce como pirimidina, que es un hidrocarburo policíclico aromático. Esto se conoce como PA por sus siglas en inglés, y es un tipo de moléculas que se ha encontrado en meteoritos y se ha encontrado de hecho en otras regiones del universo. Se encuentra más o menos de manera común al día de hoy en el gas y el polvo que está cerca donde se forman las estrellas jóvenes. Entonces, lo que hicieron fue hacer un experimento muy parecido al de Miller, y de hecho lo que encontraron es que se podrían formar estas nucleobases a partir de trozos de hielo con pirimidina que estaban expuestos a radiación ultravioleta, que es algo que tenemos en el medio interestelar, en condiciones de alto vacío y baja temperatura. Entonces, eso quiere decir que pudieron formar, de hecho, el uracilo, la citosina y la tiamina. Entonces, básicamente lo que sugieren estos experimentos es que es posible construir bloques de proteínas y otras macromoléculas que se encuentran, de hecho, en cualquier ser vivo, a partir de la composición química que nosotros vemos en etapas tempranas de la Tierra y en el medio interestelar. Y de hecho hay una rama de la astronomía que se dedica a estudiar todo esto de las moléculas y los elementos químicos, que es la astroquímica. La astroquímica se encarga no solamente, digamos, de las moléculas y los átomos, se encarga de estudiar su formación, su interacción y su destrucción. Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes en donde se han encontrado muchas moléculas en diferentes partes del universo, en fuentes astronómicas muy, muy distintas.
Y bueno, podrán preguntarse qué tipo de moléculas se encuentran en el espacio o cuántas moléculas se han encontrado. Y hasta el año pasado, hasta el 24 de mayo de 2021, se han encontrado 239 moléculas distintas en el espacio y se han encontrado moléculas muy sencillas, ¿no? Moléculas que tienen dos átomos, como el monóxido de carbono, por ejemplo, que se encuentra prácticamente en todas partes del universo, o incluso moléculas que son bastante complejas, que llegan a tener 11 o 12 átomos, pero también moléculas que tienen más de 50 átomos. De hecho, la molécula, digamos, la más grande de todas es el C70 y es una molécula prácticamente de 70 átomos. Es la más grande que se ha detectado hasta ahora en el espacio, aunque hay astrónomos todavía que piensan que es difícil explicar que se forman moléculas tan complejas en el espacio todavía. Moléculas más o menos de 3, 4, 5, 6 átomos se pueden explicar más o menos con modelos químicos, pero moléculas más complejas es más difícil entender cómo se formaron. Y algo interesante es que el número de moléculas que se detectan por año ha aumentado drásticamente con el tiempo. De hecho, la primera molécula que se detectó en el espacio fue en 1937, el CH, que también se conoce como el radical metilidino, se detectó en 1937 y se fijan desde la detección de esta molécula más o menos hasta 1970, no había un gran número de detecciones, pero a partir de la construcción de el telescopio de 36 pies en Kitt Peak, en Arizona, el número de detecciones aumentó drásticamente y esto aumentó porque empezaron a existir en la Tierra los instrumentos, los telescopios y los instrumentos necesarios para poder detectar estas moléculas, ¿no? Después, por ejemplo, el Nobeyama, que también se muestra aquí, que es un telescopio de 45 metros en Japón, hizo grandes descubrimientos sobre detección de moléculas y, por supuesto, con otros telescopios más que vamos a ver, sobre todo este último que está al final, que se llama ALMA, que ha descubierto un gran número de moléculas en los últimos años. Bueno, entonces, después de discutir un poco esto, podemos hablar de las moléculas orgánicas complejas, que también se les llama COMS por sus siglas en inglés, y nosotros los astrónomos las definimos como moléculas que tienen carbono y tienen más de 6 átomos. Quizá para los químicos, las moléculas complejas, la definición es distinta. Al menos en astronomía, algo que tenga más de 6 átomos ya es algo complejo para nosotros. Y resulta que existe un subconjunto de estas moléculas orgánicas complejas, que podrían estar involucradas en reacciones bioquímicas que dieron el origen a la vida como la conocemos. Y este conjunto de moléculas se conoce como moléculas prebióticas. Y, por ejemplo, algunas importantes que se han detectado últimamente en el espacio son, por ejemplo, la urea, que es uno de los resultados finales del metabolismo de los seres humanos, y la hidroxilamina, que son moléculas que son posibles precursores de los ribonucleótidos, ¿no? Entonces son precursores de moléculas que pueden dar lugar al ADN o al ARN. Está, por ejemplo, también la etanolamina y el propanol, que parece que pueden facilitar la formación de fosfolípidos, y por ejemplo el aminoacetonitrilo, la vinilamina y la etilamina, que son posibles precursores de aminoácidos, que a su vez son precursores también de las proteínas. Entonces, por esta razón, este tipo de moléculas se consideran muy importantes desde el punto de vista astrobiológico y son moléculas prebióticas. Ahora, ¿cómo detectamos nosotros las moléculas con radiotelescopios? Pues resulta que las moléculas, al sufrir movimientos de vibración, de rotación o de traslación, emiten radiación, emiten ondas electromagnéticas. Y esta radiación se puede caracterizar por medio del espectro electromagnético. Básicamente, si tenemos un
un gráfico de frecuencia o de longitud de onda contra intensidad, pues eso es lo que constituye el espectro. Y aquí les muestro un ejemplo de un espectro, por ejemplo, de un cometa que se llama Hyakutake, que fue observado con un telescopio de 1.5 metros. Y lo que vemos abajo es longitud de onda en Armstrong contra la intensidad. Y esas líneas que se ven marcadas ahí corresponden a la radiación que emitieron estas moléculas. Resulta que las moléculas tienen diferentes niveles de energía. Y cuando hay un cambio, cuando hay una transición, se emite un fotón. Y estos fotones los podemos caracterizar por una energía o por una frecuencia o una longitud de onda. Es decir, que una sola molécula puede tener diferentes transiciones y por lo tanto en el espectro lo veríamos como diferentes líneas, como diferentes picos en el espectro. Entonces, cuando nosotros vemos estos espectros, lo que primero que hacemos es buscar a qué frecuencia está y gracias a la frecuencia nos podemos identificar de qué línea, de qué molécula viene esta transición. Y como les decía, en los últimos años, con la construcción de nuevos instrumentos alrededor del mundo, pues se han detectado más moléculas. En la parte de arriba de la izquierda se muestra una imagen de Orión, de una nebulosa que está en la región de Orión, y como pueden ver, estos picos, estos espectros en rojo y en azul, corresponden a la emisión de líneas que provienen de varias moléculas. En la parte de la derecha de arriba, pues también se muestra esta región se conoce como la nube molecular de Tauro. Esta está en Tauro, en la cual se han detectado también estos hidrocarburos policíclicos aromáticos, que también son muy importantes. Y en la parte de abajo les muestro algunos de los telescopios con los que se han detectado. Por ejemplo, en la parte de abajo de la izquierda está el telescopio IRAM, que está en Pico Veleta, en España, o también con estos arreglos que se llama el Very Large Array, que está en Estados Unidos. En este caso no es un solo telescopio, sino es un arreglo de antenas que trabajan de tal manera que combinan la señal de la fuente que están observando y simulan un solo telescopio cuyo tamaño es igual a la distancia entre las antenas. Entonces, de hecho, esto fue lo que se utilizó para el telescopio de horizonte de eventos, que fue combinar la información de diferentes telescopios en diferentes partes del mundo para crear prácticamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Esta es una técnica muy importante que le ha permitido estudiar y encontrar a los astrónomos nuevas cosas. Y de hecho, uno de los interferómetros o arreglo de antenas más poderosos del mundo es ALMA, que es el Atacama Large Millimeter Array, que se encuentra en el Cerro de Chagnantor, en Chile, y está a una altitud de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Es un arreglo de antenas que están en el desierto, son un total de 66 antenas que tienen diámetros que oscilan entre 7 y 12 metros y que cubren un rango de frecuencias del espectro bastante amplio, desde 84 hasta 950 GHz. De hecho, en el futuro se piensa en cubrir frecuencias, a ampliar este rango de frecuencias. Y si podemos abarcar un rango de frecuencias más amplio, quiere decir que podemos buscar transiciones de moléculas que caigan en esos rangos, por lo cual también eso es muy importante. Y existen otros interferómetros en el mundo, como en Estados Unidos, en Hawái, en Francia, pero ALMA es el más grande y el más poderoso del mundo hasta ahora. Y un resultado muy interesante con ALMA es esto de que se encontró fosfina en Venus. La fosfina es esta molécula pH3. En 2020 hubo un grupo de astrónomos que anunció indicios de la presencia de fosfina en las nubes de Venus y prácticamente lo que vieron en el espectro fueron estas líneas que en lugar de aparecer como emisión aparecen como absorción. Y la interpretación es que se emite la radiación de esta fosfina y las nubes que están enfrente, las nubes de Venus, absorben esta transición y por eso se ve en absorción. Nada más que, bueno, esto fue un boom en su momento, pero hubo varios
astrónomos que no estaban de acuerdo con esto porque decían que la calibración de datos no había sido correcta y que por lo tanto no podía haber fosfina. De hecho, la importancia de la fosfina es que existe, por ejemplo, aquí en la Tierra, pero la única manera en la que se forma aquí es por medio de microorganismos. Y lo que los astrónomos que encontraron la fosfina decían es que la cantidad que ellos veían era demasiado grande, que no había maneras de que se formara en condiciones naturales. Entonces, este exceso de fosfina la atribuían a microorganismos que había en la atmósfera de Venus, pero este ha sido un resultado bastante controversial. Es algo que todavía no se acepta del todo y bueno, yo creo que más estudios de estos van a ser necesarios eh, para ver si realmente existe este tipo de componentes, por ejemplo, en Venus o en la atmósfera de algún otro planeta. Y bueno, vamos a la parte del software que se utiliza para analizar estos datos, por ejemplo, de ALMA, y uno de los más utilizados es CASIS. CASIS toma su acrónimo, es un software que toma su acrónimo de la fruta esta que se llama CASIS, que es esta que se muestra aquí, que de hecho si alguna oportunidad tienen si en algún momento tienen la oportunidad de conseguir la crema de Cassis o el licor de Cassis, se los recomiendo mucho, es muy, muy bueno. Y toma su nombre de esta fruta y pues significa la sigla Centro de Análisis Científico de Espectros Instrumentales y Sintéticos. Es un software que se desarrolló en Francia y que es utilizado ampliamente por la comunidad científica para identificar líneas moleculares y también sirve para calcular espectros teóricos que se pueden comparar directamente con las observaciones astronómicas. Entonces vamos a utilizar esto para analizar datos de ALMA y entonces pues vamos a la práctica. Entonces primero lo que les voy a pedir es que descarguen los datos de ALMA. Este es el link para descargarlos y es un archivo que pesa nada más 14 kilobytes. No pesa básicamente nada. Entonces, si quieren, no sé cómo hacerlo aquí. Damos algunos minutos para que busquen estos datos y luego después continuamos. ¿Les parece bien? Sí, está perfecto, gracias. Si quieren, ustedes me dicen cuando puedan descargarlo. Es un archivo muy, muy, muy pequeño y ya tiene los datos, estos datos de ALMA que ya están calibrados y están listos para usarse. Dile que se los ponga en el chat donde están conectados en línea. Hasta el link por el chat, sí. Sí, les puedo compartir aquí en el chat si quieren, es más sencillo. Un segundito. Y ya está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ya, creo que alguien ya pudo aquí. Gracias. Qué bueno, muy bien. Si quieren, ustedes me dicen cuando lo tengan. El praxis lee el formato. Sí, nomás el archivo, nomás esto. ¿Ya lo descargaron todos? Sí. Sí, creo que ya acabamos de descargarlo. Entonces, Perfecto. Bueno,
Ya que tiene entonces los datos aquí de Alma en su computadora, entonces vamos a continuamos. Entonces, el objeto de estudio. Estos datos que acaban de descargar son de una protoestrella. Y bueno, una protoestrella es un objeto que va a formar un sol como el nuestro. Resulta que las estrellas que se conocen como estrellas de baja masa, estrellas como el Sol, que tienen menos de, digamos, 3 veces la masa del Sol, se forman según este esquema. Resulta que hay nubes moleculares gigantes en el espacio que forman núcleos que colapsan gravitacionalmente. Estos núcleos que colapsan gravitacionalmente después forman objetos compactos como el que está en el panel C, y este objeto compacto por la fuerza de gravedad va acretando material a partir de un disco, es decir, el material no cae directamente en el objeto compacto para formar la estrella, sino que cae el material o come material por medio de un disco, tiene una envolvente muy grande y tiene flujos bipolares. Conforme este objeto sigue comiendo material, el flujo va limpiando la envolvente y después va a quedar como en el panel D, lo que se conoce como una estrella T Tauri, y en algún momento se va a acabar ese material para comer, ¿no? Van a desaparecer estos flujos bipolares y lo que se va a formar es un disco de escombros, un disco del cual se van a formar los planetas. Ya hay, digamos, planetesimales, y al final lo que va a quedar es un sistema estelar como el nuestro, ¿no? Una estrella central y planetas girando alrededor de él. Entonces, los datos que tenemos es de una protoestrella, de un objeto que está, digamos, en el panel seno, que está en esta etapa evolutiva. Y la estrella, la protoestrella, se conoce como IRAS 16293-2422, y es un objeto que se encuentra en la constelación de Ofiuco. En esta imagen que se encuentra en la derecha, en la parte de arriba, lo que pueden ver es la Vía Láctea. Se ve el centro de la Vía Láctea. En la parte de arriba hay una parte amarilla. De hecho, esa estrella que se ve más brillante, amarilla en la parte de arriba, no sé si pueden ver mi mouse, en esta parte es Antares, en la constelación del Escorpión. Y la protoestrella está embebida en una nube gigante, una nube oscura. De hecho, si la vemos con longitudes de onda en el visual, es decir, con un telescopio normal, no la vamos a poder ver porque está escondida en esta nube muy, muy oscura de gas y polvo. Pero si la vemos en longitudes de onda de radio, de hecho sí la podemos ver. Y lo que se ve es como en la imagen esta que está en la parte de abajo de la izquierda, y lo que se ve son dos condensaciones. Nos vamos a concentrar en la que está en un círculo, y esta fuente, aunque se vea pequeña, resulta que tiene un tamaño de 8000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Entonces, esto tiene 8000 veces, el tamaño es 8000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y bueno, esta fuente está a 450 de años luz, de hecho no está muy lejos. Y si nosotros vemos con mucho detalle que hay en el centro de esta envolvente gigantesca, pues resulta que hay otras dos fuentes más pequeñas, que se conocen como la componente A y la componente B, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Y estas dos fuentes, ambas están en una etapa evolutiva de protoestrellas. Las dos son protoestrellas. Entonces, la componente A, estas flechitas que están aquí en azul y rojo, indican que tiene flujos bipolares. Y ustedes podrán preguntar, bueno, pero la protoestrella que vimos antes solamente tenía uno. Pues resulta que esta componente A tiene adentro otras componentes, tiene otros objetos compactos, entonces realmente es un sistema múltiple. Este componente A es un sistema binario, y junto con la componente B, pues en total serían un sistema múltiple que están girando alrededor de un punto en común. El objeto que vamos a estudiar es el que se llama componente B. Esta fuente todavía no tiene flujos moleculares o estos flujos bipolares, y eso quiere decir que es más joven.
que la componente A. De hecho, si vemos el espectro, uno de los espectros, por ejemplo, en la fuente B, vamos a ver que tiene miles y miles y miles de líneas asociadas a transiciones de muchas moléculas. Por ejemplo, nada más en la parte de arriba, esto se hizo con el telescopio IRAM que está en España, y se ven, pues los rangos de frecuencia no son muy grandes, por ejemplo, de 80 a 115, de 128 a 176, ya tiene cientos y cientos de moléculas. En la parte de abajo, el espectro que se ve se tomó con ALMA, y también esto reveló que había una gran cantidad de líneas. Entonces es el objeto ideal para estudiar porque es químicamente muy activo. Podemos encontrar muchas transiciones de diferentes moléculas y estudiarlo con detalle para ver cuáles eran las condiciones de una estrella como nuestro Sol, pero en el pasado, ¿no? Es como ver hacia el pasado. Y para esto vamos a utilizar bases de datos espectroscópicas. Estas bases de datos espectroscópicas son básicamente nos dan la información, hacen experimentos aquí en la Tierra y modelos teóricos para estudiar las moléculas y encontrar exactamente a qué frecuencias tienen que estar estas líneas, a qué frecuencias emiten la radiación estas moléculas, ya sea en longitudes de onda de radio o en el infrarrojo, etcétera, ¿no? Uno de los más importantes es el de la NASA, el JPL, y otro que es igualmente importante es CDMS, que es una base de datos que está en Colonia, aquí en Alemania. Y básicamente la información que nos dan esas bases de datos moleculares es la transición que se está llevando a cabo por cada molécula, los números cuánticos, dado que, como les decía, estas transiciones están cuantizadas, se pueden caracterizar por medio de números cuánticos, nos dan las frecuencias a las que ocurren las transiciones, la energía necesaria para que se lleven estas transiciones y una cosa que se conoce como los coeficientes de Einstein, que nos dicen básicamente la probabilidad de que exista emisión espontánea a cierta frecuencia. Y bueno, ¿cuál es el criterio de identificación de líneas en el espectro? Pues básicamente son 4. El primero y el más importante es que cuando busquemos en el espectro, la línea tiene que estar lo más centrado posible en la transición sugerida, ya sea por CDMS o por JPL, estas bases de datos que acabamos de ver. El segundo criterio es la complejidad de la molécula. En principio, no esperamos que sean demasiado complejas, es decir, que no tenga más de 10 átomos. Por lo general no se encuentran moléculas tan complejas en este tipo de fuentes. La energía asociada a la transición esperamos que sea menor a 600 Kelvin. La energía se puede ver, también la podemos medir como Kelvin, y esto depende del objeto en estudio. Hay regiones en donde el gas está muy caliente y entonces los límites de temperatura o de energía son más altos, pero para el caso de una protoestrella, estos son valores típicos. Y para los coeficientes de Einstein o la probabilidad de emisión espontánea, esperamos que sea un número grande. En particular que sea más, por ejemplo, aquí muy específicamente más de 10 a la menos 7. ¿Y por qué queremos un número grande? Porque queremos que la probabilidad de que exista la emisión de la transición aumente, que sea grande. Listo. Entonces, ya que tienen sus datos y saben de qué fuente estamos hablando, pues ahora viene el momento de justamente utilizar CASIS para analizar estos datos. Entonces, aquí tengo las instrucciones para ejecutarlo. Si lo están corriendo desde Linux o Mac, hay que abrir una terminal e ir al directorio en donde descargaron CASIS y les van a aparecer varios archivos. El que hay que correr es el que se llama casis.ron y hay que ejecutarlo con esta instrucción, /casis.ron, espacio y después, en principio con /casis.ron es suficiente, pero si quieren darle más RAM, si tienen suficiente RAM en su computadora y quieren darle más RAM para que sea un poco más rápido, pueden darle
1 giga, 2 gigas, 3 gigas, lo que ustedes quieran. Yo en este caso lo estoy poniendo 1024 megabytes para darle 1 giga de espacio para que sea suficientemente rápido. Y eso tiene que abrirles una ventanita como la que está en la parte de abajo, que es una ventanita con un menú con la que se puede analizar en el espectro. De hecho, si quieren lo podemos hacer de manera interactiva. Ustedes me dicen si pueden abrir primero CASIS y luego continúo con los siguientes pasos. ¿Me avisan si alguien puede o si ya está abriéndolo o pues, ¿ya? Ok, creo que vamos bien. Entonces, ¿Todos pudieron hacerlo? No, pero en esas andamos. Yo los espero si quieren para que ¿qué todos puedan hacerlo. O igual, si tienen dudas, pues no sé, me pregunten para ver cómo se abre el programa o... Aquí les voy a poner paso a paso cuál es el procedimiento. Claro, lo puedo repetir otra vez, pero si lo tienen ahí y pueden correrlo pues, de una vez sería lo ideal, claro. Una pregunta, ¿solo corre en Linux el programa o también en... No, se supone que corren los tres, corre en Linux, Windows y Mac. Okay. En Windows, creo que es el que tiene menos soporte. O sea, en principio funciona hasta Windows 7. Okay. Gracias. Sí. Los que tengan Windows también se puede correr Linux adentro de sus computadores. Sí, también se puede si tienen una máquina virtual en Windows para correrlo. En principio también debería funcionar. La única cosa que se necesita, creo que también que les puede pedir es Java. Me dicen que hay una versión en línea que están utilizando algunas personas. Sí, la pueden usar también, de hecho, pero creo que esta no funciona en Windows. Esto creo que solo funciona para Mac o para Linux. Pero si lo están usando es perfecto, es exactamente lo mismo. Gracias. ¿Alguien más ya pudo? No ha podido. Yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no te conectas? No me saludó. Porque es que, qué pena decirlo que ni siquiera se sacaron a ¿Alguien ya pudo? ¿Alguien? Hay dos. ¿Acá de este lado alguien ya pudo? ¿De este lado alguien ya pudo? ¿Cómo va? Si pones en línea, bueno, ya tienes este archivo descargado. sí. A ver, abre la carpeta. Bueno, entonces avancemos ya que no sé. El de Casas y el de Iras. Un minuto más y la avanzamos. Vamos a esperar un segundito más a ver si alguien Sí, más. claro. Pues continuamos, total, creo que lo estamos grabando para no alargar también tanto la sesión. ¿Tienes Java instalado? No. Ustedes me dicen cuándo continuar. Gracias. Pero necesitas tener Java primero. A ver, ¿alguien más? ¿Y si me pudo? A ver. Sí. Creo que ya podemos continuar. Si no, para que no se alargue tanto y total estamos grabando. Pero ya
Puede continuar, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces una vez que ya tienen corriendo Cases, que ya les abrió esta ventanita que aparece así, entonces el siguiente paso es abrir los datos que justamente que descargaron. Y para eso hay que ir a esta ventanita en la que aparece como un espectro que les estoy indicando aquí y tienen que ir a la opción que dice cargar. ¿De acuerdo? Entonces, después de ir a cargar, les va a aparecer el siguiente menú. Les va a aparecer esta ventanita. Sí, agárrala. Entonces, aquí en esta ventanita hay que ir a Open Local Resource. Le dan clic ahí en este botón y entonces van a poder ver una ventana en donde está el directorio. Lo que hay que hacer es ir al directorio en donde tienen sus datos, en donde descargaron sus datos y seleccionar este archivo que se llama iras16293-alma-data.fits. Ya lo abrí, sí. Lo seleccionan y le dan en Open y les va a aparecer una ventanita como esta. Ahora básicamente nada más hay que dar en el botón verde que dice Select Spectrum. Y eso le va a abrir otra vez esta ventanita. Ya va a aparecer cargado en la parte de Load el archivo .fits y simplemente hay que dar en Display. Y eso les tiene que abrir una ventanita con su espectro, como se muestra aquí en esta figura. ¿Cómo van? ¿Sí van a la par? Ok. ¿Sí lo lograron? No, vamos bien, vamos a la par. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya tienen aquí sus datos de Alma abiertos, perfecto. Y entonces ahora vamos a buscar una ventanita en la parte derecha que se llama especies. Entonces vamos hacia esa ventanita. Les va a abrir van a tener estas opciones. Y entonces aquí en donde dice All Species, lo seleccionan, lo pueden cambiar y de hecho ahí les aparecen las bases de datos. Pueden usar JPL, CDMS, que son las que les había mencionado hace ratito, o pueden utilizar otras bases de datos. Yo por ahora lo que les recomiendo es que utilicen CDMS, que es la base de datos de Colonia, la base de datos alemana. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es aquí en la primera parte de arriba donde dice IOP, hay que cambiar, hay un valor, está en 150 Kelvin. Recuerden que según el criterio anterior necesitamos cambiarlo a 600. Nada más hay que cambiar ese valor. Cambiar el template a que sea full CDMS y en todas las ventanitas que aparecen en la parte de la derecha, sé que estén seleccionadas, que tengan palomitas todas, ¿no? Simplemente si le dan en la parte de arriba se seleccionan todas automáticamente. Entonces, les tiene que quedar algo más o menos así. Ya que cambiaron este número por 600 donde dice IOP y seleccionaron todo en CDMS, nada más le tienen que dar aquí la palomita en la caja donde dice Show Signal y Display. Entonces cuando hagan Show Display les van a aparecer un montón de líneas verdes en la parte de abajo del espectro que no había. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí van. Ya. Creo que ya puede continuar. Muy bien.
Entonces ya una vez que tengan esto, entonces ya pueden interactuar con la ventanita. Básicamente, si hacen, tratan de hacer un sub con el mouse en cualquiera de estas líneas, entonces pueden ver, ustedes seleccionen la que ustedes quieran, arrastren el clic del mouse, el clic normal, y pueden ver, hacer un zoom a la línea, que de hecho para regresar al espectro original hay que arrastrar el mouse a la parte, a la esquina superior izquierda. Pero entonces cuando hagan clic en uno de estas barritas verdes, les va a sugerir una molécula. Por ejemplo, si ustedes van a esta molécula y le dan clic en una de estas líneas verdes, aquí les va a indicar que la molécula es aquí H2CCO. El siguiente número 11111-10110, por ejemplo, es la transición, son los números cuánticos de la transición. El tag es simplemente el identificador, el número de la molécula en la base de datos. Nu es la frecuencia a la que está la transición. Y low y up son las energías de los niveles de esta transición. Y A y J es los coeficientes de Einstein. La G-op también tiene que ver con los coeficientes de Einstein. Este ahorita no lo necesitamos. Y BLSR es la velocidad a la que se encuentra la fuente. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver son tres cosas básicamente. Es el nombre de la molécula o la fórmula de la molécula, la frecuencia, el que dice I-op y el AIJ. Perdón, son 4. Fórmula, frecuencia, I-op y AIJ. Recordemos que lo que queremos, como ustedes ya pusieron 600 automática aquí en especies, el I-op siempre va a estar debajo de 600, ya no tienen que preocuparse. Lo único que tienen que ver ustedes es cuál es el nombre de la molécula o la fórmula, la frecuencia, y el AIJ debe de ser de preferencia más grande que 1 por 10 a la menos 7. Es decir, por ejemplo, 10 aquí dice 1.19 por 10 a la menos 4, está muy bien. 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 está bien. Ya 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ya no se consideran buenos candidatos. Y entonces, listo, pues ya que tienen el espectro y ya han podido activar su base de datos para buscar moléculas, entonces es momento de buscar moléculas complejas en estos datos de ALMA. Una pregunta, perdón, ¿podría repetir tantito lo anterior? Me parece que... Sí. ¿Cuánto era el rango de validez, el 10 a la qué? Sí, el rango de preferencia, el AIJ, que es lo que llaman el coeficiente de Einstein, este que dice AIJ, debe ser más grande de 10 a la menos 7. ¿Ya? Ok, perfecto, gracias. O sea, entre 10 a la menos 7 está bien. Si es 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, está bien. Pero si ya es 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9, ya no es tan buen candidato. Es mejor dejarlo fuera y hay que recordar que aquí aparece, cuando dan clic en una de estas rayitas verdes, aparece una línea azul que indica dónde están la frecuencia que están seleccionando. Entonces lo que queremos hacer es que ustedes exploren este espectro, hagan zoom en las líneas que ustedes consideren que puede ser donde está la molécula que estamos buscando y ver qué molécula está ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en este espectro es una molécula de interés astrobiológico. La pista que yo les puedo dar para que ustedes encuentren a esta molécula que estamos buscando es que tiene más de una transición, es decir, que hay más de una línea en el espectro de esta molécula. Entonces, lo que pueden hacer es seleccionar, no sé, algunas 3 o 4, hacer un zoom en esa línea, ver qué molécula más o menos les llama la atención y ver si en las otras líneas que también escogieron, a ver si es la misma molécula. Y buscar que siempre esté centrada lo más posible. Cuando hagan zoom en las líneas, pueden hacer un zoom tanto como quieran y regresar. De hecho, si dan clic derecho en el espectro, hay una parte que dice Auto Range.
pueden volver a regresar a la forma original del espectro y volver a hacer un zoom. Pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el objetivo de esto es buscar líneas de una molécula que es muy relevante, que es una molécula de interés astrobiológico y que se encuentra en esta protoestrella. Entonces, pues quisiera darles algunos minutitos para que hagan algunas pruebas para ver si pueden identificar alguna de estas líneas y ver si alguien encuentra esta molécula que estamos buscando y entonces discutir un poco qué molécula es y por qué es tan importante. Si tienen preguntas mientras lo están haciendo, pues me pueden preguntar si alguien tiene algún problema o algo, pero o si no queda clara qué es lo que hay que hacer, pero con toda confianza. Gracias. Ahorita creo que lo están buscando y le aviso si tienen alguna pregunta. Sí, muy bien. Doctor, aquí hay una pregunta. ¿Sí? Si hay alguna manera como de discriminar así a simple vista, como cuáles son las que nos interesan más que otras, o si es de que una por una que tenemos que ir picándole, vaya. Bueno, de hecho, cuando los astrónomos hacen este tipo de identificación de líneas, no tienen idea de qué es lo que puedan encontrar. Entonces, en cierta manera, es ir un poco a ciegas. O sea, lo más importante sería tratar de buscar las líneas que ustedes consideren más importantes y ver qué moléculas tienen, buscar la que esté a la más centrada posible, porque obviamente en una misma línea van a haber diferentes líneas verdes que indican diferentes moléculas. Vean la que más les llama la atención y ver si esta se repite en otras líneas, si el nombre o la fórmula de esta molécula se repite en otras. Esto nos puede dar una idea si realmente la molécula que estamos buscando puede ser o no. Si se repite varias veces una transición de una misma molécula, es probable que sea. Digamos, esta es una manera de discriminar. Es por eso que es necesario ver más de una línea, porque si vemos una sola línea, pues vamos a tener varios candidatos. Pero la molécula está idéntica a la otra. Dile que quizás abra él su propio casis para que vea cómo. ¿Cree que haya la posibilidad de que abra su casis usted y podamos ver un poco cómo Sí, claro. encontrarla? Es que sí, andamos batallando. Sí, sí. A ver, un segundito. Un segundito. Voy a dejar de compartir tantito. Y les voy a mostrar. No, pues sí no puedo conectar el mío. Está bien. Los que no
pudieron, júntense con alguien que sí para que no estén. Para que vean. Bueno, igual aquí lo vamos a hacer. Creo que lo encontraron. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuál es? A ver, me dijeron que alguien aquí cree que ya encontró algo. A ver. No digan todavía. No digan todavía. Vamos a ver quién le encuentra, pero no digan todavía cuál es. ¿Pueden ver ahí mi pantalla de Cassis? Sí, la podemos ver. Bueno, entonces, como les decía, pues hay que ir a especies, hay que poner aquí 600. Vamos a escoger CDMS, las escogemos todas. Show Signal, Display. Listo. Entonces aquí tenemos el espectro y pues por ejemplo vamos a irnos a la más brillante de todas. Entonces yo aquí la voy a seleccionar así para hacer un zoom. Y si se fijan, cuando ponemos el cursor sobre cada una de estas líneas nos aparecen diferentes moléculas con diferentes nombres. Aquí vemos la fórmula, vemos los números cuánticos, vemos la frecuencia, las energías y el I y J, que son los coeficientes de Einstein. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que si doy clic, aparece esta ventanita. De hecho, esta ventanita la puedo arrastrar. Esta podría ser uno de los candidatos, CH3 13HO, ¿no? Pero si sigo poniendo mi cursor sobre otras líneas, de hecho, por ejemplo, aquí me aparece esta. Le doy clic, clic izquierdo, y puedo arrastrar la ventanita y ver. Y aquí puedo comparar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el nombre de la molécula. Dijimos que generalmente no vamos a encontrar cosas muy, muy complejas. Entonces, cada una de estas tiene menos de 10 átomos. Aquí pueden ver la frecuencia. Y por ejemplo, los A y J de cada uno es más grande de 10 a la menos 7, lo cual está bien. Y bueno, en principio aquí no tenemos manera de discriminar exactamente cuál de las dos moléculas es esta transición, ¿no? De hecho, no lo sabemos. Pero entonces aquí el chiste es buscar en otras líneas, ver si encontramos las mismas dos moléculas para comprobar que puede hacer transiciones de la misma molécula. Entonces, por ejemplo, me voy a esta, que es la segunda más brillante. Puedo hacer un zoom así. Y entonces, pues aquí hay varios candidatos, ¿no? De preferencia, siempre hay que buscar las líneas que estén más centradas en el pico o más o menos en el centro de la línea. La línea no es exactamente una gaussiana, pero más o menos yo diría que el promedio está por aquí. Y entonces, pues, por ejemplo, estas dos podrían ser perfectos candidatos, ¿no? Entonces, le doy clic a uno, lo muevo aquí y le doy clic a este otro y lo muevo para acá. Entonces aquí vemos que uno se llama vinil formato, el otro es CH3 o C13HO. Vemos que la IOP está debajo de 600, lo cual está bien. Y tienes AIJ, por ejemplo, este de 6.97 10 a la menos 6 y este 5 por 10 a la menos 5. Este es un poco más probable, este número es más grande. Entonces es más probable que sea esta la molécula. Pero esta es la manera de revisar los datos justamente, ¿no? Muchas veces los astrónomos no saben qué tipo de moléculas tienen, pero simplemente lo que dicen es, bueno, pues tengo estos candidatos y una vez que termine de revisar todo el espectro veo cuáles candidatos se repitieron más. Y lo que sigue después de esto, que no vamos a hacer aquí, es un modelo teórico. Porque nosotros sabemos de laboratorio a qué frecuencia se emiten todas las moléculas. Entonces podemos nosotros crear un espectro teórico y compararlo con las observaciones para ver si lo que predecimos es correcto. ¿Ya saben qué molécula es? ¿Ya tienen por ahí algunos candidatos de moléculas? Me parece que sí.
¿Para que Ok, se los a ver. compartamos? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué encontraron? No sé cómo se pronuncia, pero es cianoxilano. Cianoxi... Yo creo que es cianoxilano. Cianoxi algo. ¿Cuál es la fórmula? A ver, si me dicen la fórmula. A ver. No sabe la fórmula, no es No, pues que no sale la fórmula, dicen. Pero la fórmula aparece cuando le das clic en la, así como le estoy haciendo allí, cuando haces un zoom y aparece, le das un clic aquí y aquí te aparece la fórmula. Pero no es porque sí tiene fórmula la que estamos buscando. A ver, ¿ustedes tienen algún candidato? ¿Algún candidato? A ver. Tengo varios. La fórmula. La fórmula, ajá. C3H7OH. C3H7OH. Ok, esta no es. Ok. ¿Alguna otra? ¿Algún otro candidato que tengan por ahí? Ay, doctor, creo que ya se nos está acabando el tiempo. No sé si pueda compartirnos cuál es la correcta. Ya, de acuerdo. Tenía la esperanza de que alguien la encontrara, pero está bien, no hay ningún problema. También digamos, el objetivo es que vean cómo se puede hacer. Entonces les voy a mostrar cuál era. Un segundito. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya la vemos otra vez. Bueno. Entonces, ¿qué moléculas se encontraron? Vamos a ver si de repente por ahí alguien la tiene. Estas son las líneas que estábamos buscando. Si ven en su espectro, no era muy fácil. Yo creo que lo más fácil hubiera sido irse por las más brillantes, pero resulta que estas líneas estaban un poco escondidas en el espectro. De hecho, estos resultados se publicaron en el Astrophysical Journal Letters y la molécula que estábamos buscando se llama glicolaldehído. De hecho, se reconocen en el espectro, esas tres líneas más brillantes son las que tenemos en el espectro y las líneas rojas son las líneas que corresponden a esta molécula que se llama glicolaldehído y otra molécula importante también es el formato de metilo. ¿Cuál es la fórmula de estas moléculas? Es el CH2OH-CH2. ¿Y por qué es tan importante esta molécula? Pues resulta que es el azúcar más simple detectado en el espacio. Y de hecho solamente se ha detectado en tres fuentes. Se ha detectado en una región de formación estelar muy cerca de la Vía Láctea, en el centro de la Vía Láctea. Se ha detectado en un cometa que se conoce como Lovejoy y también en la protoestrella Iris 1629-3, que es la que estamos estudiando, la que nosotros analizamos con ALMA. Entonces, pero ¿por qué es tan importante? Porque su detección lo que sugiere es que este tipo de moléculas orgánicas complejas se pueden formar en sistemas estelares antes de que se forman los planetas mismos. Y además es una molécula que puede formar otras moléculas complejas que pueden ser relevantes para la vida como la conocemos en la Tierra. Y de hecho los astrónomos siguen buscando este tipo de moléculas orgánicas complejas para la creación de cosas más complejas, los aminoácidos, que de hecho pueden formar después a las proteínas. Si se llegaran a encontrar este tipo de moléculas sería muy
muy importante y cambiaría, yo creo que la visión de cómo pensamos que se formó la vida en la Tierra, ¿no? Bueno, y ya nada más para finalizar, entonces, pues básicamente hemos discutido un poco sobre el origen de la vida en la Tierra, hemos descrito qué métodos utilizan los astrónomos para buscar moléculas en el espacio, buscamos indicios de estas moléculas en datos reales de ALMA y encontramos el azúcar más simple detectado en el espacio, ¿no? Discutimos la importancia de este hallazgo y entonces, pues ustedes ya que tienen CASES instalado y que ya vieron cómo utilizarlo, de hecho, ustedes pueden descargar datos de ALMA que son libres, son públicos, ustedes los pueden descargar de la base de datos de ALMA y hacer su propio descubrimiento. De hecho, ha habido personas que han hecho descubrimientos de esta manera. Si quieren ver el artículo, aquí se los dejo. Este se publicó en el Astrophysical Journal Letters en 2012. Tiene ya 10 años la detección de esta azúcar en el espacio. Y bueno, pues sería todo para el taller. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo mi contacto en caso de que tengan preguntas. Agradecemos al doctor Hernández por su participación en el Simposio Internacional de Física y aprovechamos también para agradecer a los patrocinadores, ya que sin ellos el evento no sería posible. Ternium, Climate AI y HB. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en unos momentos para la conferencia del doctor Víctor Yakovenko, Economic Inequality from a Statistical Physics Point of View, que dará inicio a las 4 p.m. en el Centro de Congresos. Doctor, le hacemos llegar su diploma de participación vía mail y aquí hacemos entrega al de la doctora Carolina. Muchas gracias por su apoyo y por la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.